que necesitamos ir a una conferencia o necesitamos ir a un evento grande espiritual o a un campamento para poder buscar la presencia de Dios. Pero ¿cómo yo levanto un aposento en mi casa? ¿Cómo? Quizás yo ya tengo el espacio, pero no estoy sintiendo que esto sea un aposento, o probablemente no me alimento en ese lugar que hice muy complicados, que quizás abiertamente no puedes asistir a una congregación, no puedes asistir a una iglesia. Estos aposentos, estas casas son muy importantes. Hola, ¿qué tal amigos, familia, hermanos de Tolkiemos Podcast? Volviendo a la cruz nuevamente, bienvenidos a un episodio más, a un episodio número 10. Sí. Estamos ya en un episodio número 10, súper emocionados. Y qué bueno que estamos acá con mi amada esposa. Así es, un privilegio de verdad que esté nuevamente acá con nosotros. Tenemos más suscriptores, qué bueno. Sí. La verdad que la palabra está llegando a sus vidas y es una palabra de Dios. Amén. Él está hablando a sus vidas y qué bueno, la verdad me alegro, no solo a ustedes, nos está hablando a nosotros y estamos aprendiendo mucho junto con ustedes. Definitivamente agradecidos por todas esas personitas que se nos han suscrito, y invite a más personas si usted puede. Mira, este podcast se pone bueno y esperamos que sea así, ¿no? Siempre que sea el respaldo del Espíritu Santo y del Señor en este podcast y en nuestras vidas y en su vida también. Así que súper agradecidos, y llevamos casi que 3 meses, bueno, iniciando un tercer mes de este proyecto, pero hemos visto muy buenos comentarios sobre pues temas puntuales que se han tocado acá, y pues nada. Solo esperamos que esto lo hagamos pues constantemente y que también sea de bendición para usted. Si usted es nuevo por acá, recuerde que pues somos un matrimonio que pues tratamos de poder dar ese mensaje a través de la vida práctica, a través de aquellos casos y escenarios que se nos dan en nuestras vidas, y poder entender más la palabra del Señor de una perspectiva quizás más práctica en nuestras vidas. Así que de eso decíamos, ¿no? Y así invitamos que se quede hasta el final, hasta el final. Y si no, y si hay 9 capítulos que le esperan anteriores a este, que se ponen súper buenos, le invitamos que lo vea y que lo comparta, y esté pendiente ahí de nuestras redes sociales. Recuerde que Instagram, Spotify, también Facebook, TikTok, también nos puede seguir por ahí. Pues solo deseamos que pueda llegar la palabra, ¿verdad? Así es. Así algo que va a hablar Dios a sus vidas. Amén. Así es, amor. Y para nosotros esto también significa nuestro devocional. Significa poder profundizar en la palabra de Dios, no solo para hacer el podcast, sino también para poder retroalimentarnos nosotros mismos y para poder platicar como esposos la palabra de Dios. Así que consideramos también que este es un espacio que de alguna forma ha bendecido nuestras vidas, y es como ese aposento, ese espacio que hemos hecho en nuestra agenda, en nuestro hogar, porque pues grabamos de nuestra casa, desde nuestro hogar, donde nuestra mesa es nuestro escenario, el fondo es nuestra sala, y bendecidos por eso, ¿verdad? Y esto consideramos que es el aposento que hemos levantado semana a semana para poder también profundizar en las palabras del Señor. Sí. Así que justamente eso vamos a hablar, amor, sobre el levantar un aposento en nuestras casas, el poder también levantar ese espacio en tu familia para poder compartir la palabra del Señor, para poder orar juntos, para poder adorar al Señor. Y sobre esto estamos, amor, acostumbrados quizás cuando decimos un tipo de aposento, quizás se nos puede venir a la mente quizás un templo, o se nos puede venir a la mente una iglesia, pero es importante que tengamos en nuestras casas también, amor, un aposento para que todo lo que en realidad haces en la iglesia lo puedas también hacer en tu casa, en la comodidad de tu casa. Yo en pandemia solo me imagino también esas familias también
queriendo asistir a una iglesia, pero no se podía. O asistir a un lugar, pero no se podía. ¿Y qué tocaba? Pues desde tu casa poder adorar al Señor. Claro. Así que eso es lo que hemos venido a hablar el día de ahora. Así que de los momentos quizás más interesantes, amor, que ocurren en la Biblia, al menos en el Nuevo Testamento, ocurrieron cosas, pero no en lugares grandes, sino que ocurrieron en lugares muy específicos, en hogares, en casas, donde el Espíritu Santo descendió. Así que muchas veces pensamos que necesitamos ir a una conferencia o necesitamos ir a un evento grande espiritual o a un campamento para poder buscar la presencia de Dios y que Dios se hable y poder hablar de todo con el Señor. Y no es necesario, o sea, lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar. Solo es tener esa decisión, esa disposición en tu corazón y apartar ese espacio, ese lugar en tu casa. Amén. Para adorar a Dios. Así es. Así que, pero si usted se pregunta, hermano, amigo mío, ¿pero qué es un aposento? Yo no logro entender la palabra aposento o qué dimensiona poder hablar sobre un aposento en nuestro hogar. Pero primero vamos a verlo a la luz de la palabra y lo vamos a ver en la Biblia, amor. Así que de una manera muy resumida para que usted y yo lo podamos entender, el aposento es un lugar o era un lugar, es un espacio totalmente separado para Dios. Eso es, sencillamente. Es un lugar apartado dentro de su hogar para poder dedicárselo a Dios. Y no es necesariamente un templo. Es un lugar, amor, donde más allá de que lo apartas para a Dios, es intencionalmente apartado para Él. Es decir, que toda la intención del mundo que tengas en ese espacio es porque tú sabes a lo que vas en ese lugar, ¿verdad? Y probablemente usted ya tenga un aposento en su hogar. Probablemente es su cama, donde usted dobla sus rodillas y le ora al Señor día a día. Y qué bueno, y le felicitamos. Sí. Para otros el aposento puede ser ese espacio de escritorio, por ejemplo, escritorio que ha apartado, poder leer la palabra de Dios, la escritura del Señor. Para otros puede ser como nosotros, nuestro espacio es nuestro comedor, donde hemos apartado siempre poder dedicar la palabra del Señor. A veces lo hemos hecho antes de que iniciáramos el podcast, lo hicimos un par de veces en nuestra sala. Sí. Y ese es el espacio. Pero vamos a ver uno de los ejemplos que nos impacta tanto para poder comprender, amor, que es el aposento, ¿verdad? Sí. Entonces, en Hechos 1:13, en este versículo vamos a poder ver de que surgió la manifestación del Espíritu Santo justamente en un aposento. Y dice, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces todas estas personas que eran los discípulos del Señor, que eran los discípulos de Jesús, ellos moraban en este lugar. Y a esto le habían denominado aposento alto. Entonces ahí estaban. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en ese momento? En ese momento habían asignado ese lugar por indicaciones también. Antes de que Jesús se fuera, Jesús dio indicaciones sobre el lugar que tenían que estar para poder recibir al Espíritu Santo. Y así fue. Entonces vinieron esas personas y dice que más adelante que estaban unánime pidiendo por el Espíritu Santo. Entonces aquí es donde ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo y 10 días ocurrió esto. En Hechos 2, del 1 al 2 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimos juntos. Es decir, todos estaban pidiendo por la promesa del Espíritu Santo. Aquí hay que detenernos un poco, amor, porque hay que entender que el aposento es un lugar también para poder que unánime podamos pedir al Señor. Probablemente quizás ahora es una persona, pero ¿qué pasa si son 2 personas en tu hogar? ¿O qué pasa si son 3 personas en tu hogar? Y qué bendición sería que sea toda tu familia completa, ¿no te imaginas? Entonces, en nuestro caso, pues, en nuestro hogar solo vivimos nosotros 2. Y a mí me llena de gozo y de paz también que nosotros 2, o sea, juntos pidamos al Señor. Sí. Eso me llena de paz. Y los discípulos eso hicieron. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Quizás uno de los versículos
más famosos sobre el avivamiento que vivió la iglesia primitiva, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que, fíjate, el Espíritu Santo no descendió en el templo que estaba construido en ese momento. Y no estoy diciendo de que el Espíritu Santo no vaya a descender en el templo. Claro que sí, así es importante. Como desciende en el templo, así puede hacerlo en cada uno de así los es. lugares. Aquí es verlo como un poco al revés. No es que el Espíritu Santo no se va a manifestar en un templo. Claro que no. De hecho, en el templo, es donde podemos buscarle también de una manera muy, muy genuina. Pero en el hogar, aquí como pasó con ellos, ahí en ese aposento alto donde moraban, dice la Biblia, estas personas, ahí fue que descendió en una casa, descendió en una morada de ciertas personas. Entonces, eso nos deja entender, amor, que podemos comprender el aposento alto como esa morada, como ese espacio que apartamos para pedir juntos a Dios. Así que eso sería. No tratemos de darle como ese aposento alto, ese gran, que puede ser un gran templo, una gran iglesia. No, puede ser el espacio que tú destines en tu hogar para poder derramar tu alma y poder aprender. Sí, así es. Y muchas veces uno se confunde, ¿verdad? O como lo decíamos al principio, muchas personas dicen solo en el templo o solo en la iglesia poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo lo pensaba así. Fíjate, antes, mucho tiempo atrás, yo iba a la iglesia, pero yo pensaba solo ahí puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo, solo ahí el Espíritu Santo se puede derramar en mi vida. Y escuchaba testimonios, pero yo me preguntaba y decía, porque yo escuchaba testimonios de personas ahí dentro de la iglesia que me decían, no, nosotros tenemos un, ¿cómo se le llama? Devocional en nuestra casa. Como las células, ¿no? Ajá, en nuestra casa tenemos un devocional y ahí recibí el Espíritu Santo con la muestra de hablar en lenguas. Y yo decía, en tu casa, o sea, no fue en la iglesia, fue en tu casa, en esa comunión que vos tenés con el Señor, porque la palabra lo dice que hay que buscarle en lo secreto. Amén, así es. Así es, y ahí es donde vos llegás con esa oración genuina a buscarle de corazón y lo vas a hacer genuinamente porque vas a llorar y derramar tu alma allí sin temor de que los demás te vayan a ver o que los demás vayan a hablar o a decir algo, ¿verdad? Que no debe de importarte. Pero ahí estás teniendo esa comunión tan linda con Dios y ahí es donde el Espíritu Santo puede derramarse en ti, no necesariamente en una iglesia. Sí, y es lo que hemos hablado en algún momento, amor, sobre buscar siempre al Señor en lo extraordinario. Pero como vimos, lo que me encantó del episodio pasado es que también vimos de que el Señor se manifiesta sobre lo simple, sobre lo básico. Sí. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a buscarlo. Y este es el mayor ejemplo, ¿sabes? De lo que tú mencionas. Que de hecho en iglesias hay ministerios que son sobre células o campos blancos, que son precisamente la médula espinal de la iglesia. Porque te imaginas la iglesia primitiva, ya vamos a ver más adelante, pero la iglesia primitiva se estuvo moviendo de casa en casa. Y si no hubiera sucedido así, la iglesia no hubiera crecido. Sí. A ver, se establecieron los templos 300 años, aún 300 años después de Cristo, todavía se reunían los cristianos dentro de casas. Pero vamos a ver ese detalle más adelante. Pero me encanta esto de que también en iglesias existan ministerios así, porque son los ministerios que también levantan un aposento en cada casa para poder reunirse y unánimes pedirle al Señor. Sí. Y aquí quizás algo bien importante que debemos de destacar: en ningún momento estamos diciendo dejemos de ir a la iglesia. Claro. Porque en la Biblia lo dice, hay que congregarnos. Amén, así es. Pero aparte de congregarnos en la iglesia, también podemos buscar a Dios desde nuestro hogar, desde nuestra casa, desde la comodidad de nuestro hogar. Apartar ese espacio para Dios, porque muchas veces tenemos espacio, sabemos dónde dejamos el celular, tenemos espacio y sabemos perfectamente a dónde tenemos el cargador. Y si se nos descarga el celular, vamos corriendo a cargarlo. Sí. Pero muchas veces nuestra vida espiritual
está descargada y nos vamos a conectarnos con Dios. Y lo podemos hacer bien sencillo, llegar a donde usted quiera hacerlo, en su cuarto, el borde de su cama puede ser su aposento. Su aposento. Así Exacto. es. Ahí buscar esa presencia de Dios, porque así como se le descarga el celular, así se descarga nuestra vida espiritual también si no buscamos esa conexión con Dios. No. Sí. Y ahorita según lo que dices, y tienes mucha razón, en nuestro hogar quizás tenemos ya destinados los espacios que van nuestras cosas, ¿verdad? Sí. Sabes que va en tu cocina, sabes que va en tu sala, sabes que va en tu cuarto, en tu closet, tú sabes. Pero ¿alguna vez te has pensado o te has preguntado dónde es ese lugar que has asignado para poder orar? Sí, muchas veces. ¿Cuál es el lugar que has asignado para poder leer la palabra de Dios? Así que, y esto es lo que demanda hacerlo. ¿Sabes? Sí. Hay una historia, amor, que es fascinante, y yo desde que conocí esa historia comprendí más sobre la importancia que tiene esto, sobre la importancia de tener un aposento, porque hemos visto qué es un aposento ahorita, pero ¿cuál es la importancia? Y es una historia fascinante, es una historia de una mujer de Sunem en esta región. Esta historia sucedió en Segunda de Reyes, capítulo 4. Se va a poder leer toda la historia, vamos a leer nada más un pedazo. Pero esta mujer, me sorprende la actitud que tenía esta mujer por querer, digamos, levantar un aposento, pero más bien era porque ella sabía de que este profeta contaba con la presencia del Señor. Y dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, que era esa región, y había allí una mujer importante. La Biblia describe a esta mujer como una mujer que, o sea, no era una mujer que no tenía las posibilidades para poder, digamos, hacer esto que hizo, sino que era una mujer muy importante, quizás una mujer muy reconocida. A ver, y aquí es también donde nos ponemos a pensar, amor, que en nosotros están las posibilidades de levantar un aposento, pero no lo estamos haciendo, ¿verdad? Y justificamos ese tema de que no, quizás probablemente donde yo vivo no tengo el espacio. A ver, hemos dicho de que cualquier espacio puede ser ese aposento en tu hogar. ¿Cuál es la justificación entonces? ¿No? Entonces, y dice que le invitaba insistentemente a que comiese, es decir, que entrara allí en su casa, porque esta mujer sabía de que este hombre era un hombre de Dios, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y él le dijo a su marido, le dijo: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Entonces es donde le consulta a su marido y le dice: mira, ¿por qué no hacemos un espacio para este hombre? Porque pasa muy recurrentemente. A la vista del versículo, Eliseo visitaba esta ciudad muy recurrentemente. Y le dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Entonces, si te fijas acá, le describe un aposento como un lugar que iba a tener ciertas características, pero iba a tener ciertos, digamos, insumos, que es mesa, que es silla, que es un candelero, o sea, ya cosas muy específicas para que Elías pudiera hospedarse ahí, darle ahí posada cuando él pasara, ¿no? Entonces, ella le dijo: hagamos un aposento. Entonces acá, ella sabía que era un lugar que iba a ser apartado para un hombre de Dios, pero no solamente era no iba a ser un lugar apartado para Elías, sino para Eliseo, también iba a ser un lugar apartado para la presencia del Señor en su hogar, porque sabía que este era un profeta de Dios, era un profeta del Señor. Así que, si te fijas, toda la intención de levantar un aposento la tuvo. Fue claramente intencional. Muy inteligente esta mujer. Y muy inteligente, muy intencional el poder levantar ese aposento. Sí. Entonces, y si te fijas, los detalles que menciona son cama, mesa, silla, candelero. Y no describe la Biblia, porque la Biblia dice que la mujer era muy importante. Pero la Biblia tampoco describe que levantó todo un altar súper grande con ciertas características de oro, de plata. No lo dice. Dice una cama, tan sencillo. Una silla, ¿qué tan sencillo puede ser? Entonces, si te fijas ahí, era una disposición espiritual que tenía esta mujer. Sí.
Entonces, esa historia es súper bonita porque aparte de que sucede esto, en ese momento esa mujer no había tenido hijos. Y a ver, sucedió un milagro. Eliseo le profetizó de que iba a tener en un año, ella va a tener ese hijo. Ella tomó como una actitud muy similar a la que tomó Sara, incrédula hasta cierto momento, pero se dio el milagro. Sí. Quizás no voy a poner mucho en detalle la historia porque yo la he leído muchas veces historia porque me encanta y hay tantas cosas que rescatar de esta historia. Pero lo que sí puedo decir es que muchos estudiosos dicen de que esta mujer no pidió el milagro. Si te fijas en la historia, tú la puedes leer. En un momento le dijo a Eliseo: mira, yo porque necesito un hijo e intercambio, digamos, el hacer mi aposento en mi hogar para ti, a cambio de un milagro. Claro, nunca supo Eliseo hasta que le fue revelado por medio del Espíritu Santo. Sí. Entonces, pero el aposento fue ese acto de honra y no de interés. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esto, que cuando levantamos nuestro aposento en nuestra casa, cuando levantamos nuestro aposento en hogar, si usted ya tiene un lugar destinado, que ese lugar sea para honrar el nombre del Señor y no por buscar algo a cambio, sí, sino por buscar algo o el milagro a cambio. O sea, seguimos al Señor por lo que va a hacer o seguimos al Señor por lo que ya hizo, ¿no? Entonces ahí es donde también tenemos que tener claro que el levantar un aposento no significa un intercambio de interés, no significa un intercambio porque yo quiero obtener algo. Al contrario, es un acto de honra, sí, al Señor. Y es que cuando llega o está la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu hogar, quizás vos no le estás poniendo esa petición como ella, ¿verdad? Sí. No tenía hijos, no puso esa petición a Dios o a Eliseo, no se la comentó, pero la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y si la presencia de Dios está en ese lugar, Él va a transformar todo lo que hay alrededor. Así es. Y probablemente ella sentía ese vacío o esa necesidad de tener a ese hijo, nunca lo expresó o no lo exteriorizó, porque quizás dentro de ella decía: no, esto no va a suceder, no es posible. Pero ahí donde Dios le demostró que teniendo ese aposento en su hogar, allí Él va transformando todo lo que hay. O sea, no necesariamente, porque ese aposento era para Elías. Sí, para Elías. Ajá. Sí, Él es el que tenía esa comunión directa con Dios. Él. Pero le afectó a todos los que estaban alrededor. La bendición fue para los que estaban alrededor de Él. Entonces, hoy en día puedes decir: en mi hogar nadie lo hace. Puedes comenzar tú. Y si hay personas que no buscan de Dios en tu hogar, puede ser tu mamá, tus hermanos, quien sea, cualquier familiar en tu hogar que no está buscando esa presencia de Dios, pero comienza tú. Y cuando el Espíritu Santo, la presencia de Dios esté en tu hogar, Él va a empezar a transformar, a cambiar todo lo que hay alrededor tuyo. Porque ese es el poder tan maravilloso que tiene Dios. Sí, amén. Por eso es tan importante comenzar, y uno lo ve así y nunca tiene como esa: no tengo tiempo, o no tengo el espacio, o tengo que tener un espacio adecuado. No, el borde de tu cama puede ser ese aposento que tú puedes levantar. Amén. Pero lo importante es tener esa disposición, iniciar, y Dios se va a encargar de lo demás. Amén. Así es, definitivamente. Y me impacta lo que acabas de decir, amor, porque miles de años atrás ya se había cumplido lo de: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se va a añadir. Sí. Y aquí es un claro ejemplo de esto. La mujer levantó ese aposento para buscar que habitara en su hogar la presencia del Señor, y lo demás vino por añadidura. Llegó por añadidura. Amén. Así que para seguir avanzando, amor, la pregunta entonces es: pero ¿cómo yo levanto un aposento en mi casa? ¿Cómo? Quizás yo ya tengo el espacio, pero no estoy sintiendo que esto sea un aposento, o probablemente no me alimento en ese lugar que yo... Bueno, entonces ahorita vamos a ver, o quizás nunca lo he intentado. Entonces primero, vamos a lo práctico, amor. Primero es apartar un lugar.
apartar un lugar, que hemos dicho, apartar ese lugar. Puede ser muchas cosas, su estudio, tu escritorio, como dice mi esposa, el borde de tu cama, puede ser esa silla que está ahí en tu cuarto, ese lugar con iluminación que te agrade mucho estar para leer, ese mismo lugar puede ser para que tú lo ocupes para orar. Porque Jesús dijo en eso, Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces acá la palabra aposento, amor, aquí implica un lugar privado también, un lugar separado, ¿verdad? Un lugar separado. Puede ser un cuarto, una esquina, puede ser lo que ya hemos mencionado. Y lo importante es que ese lugar lo reconozcas como ese lugar apartado para Dios. Así es. La segunda cosa es hacerlo constante. Está bien que ya lo tengas apartado para el Señor, pero hacerlo constante. Sí. Los discípulos no fueron una vez al aposento. Dice la Biblia que cierto tiempo ellos se acercaban al aposento porque estaban esperando la promesa. Entonces, no fueron solo una vez. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea, estaban constantes. Hemos hablado de la constancia. Por aquí vamos a poner el episodio de la comunión con Dios, donde hablamos de la constancia. Y es ahí donde la palabra clave, hermano mío y amigo mío, es perseverar en el aposento que ya tenés. Tener esa disciplina, estar ahí, apartar ese tiempo. No es necesario que esté 1 hora, 2 horas. Con 10 minutos puede empezar, de ahí usted lo puede ir alargando 20, 30 minutos. Amén. Así es. Y puede empezar ese aposento, ese devocional que usted puede tener con el Señor. Sí. Amén. Así que no lo va a construir en un día, sino que lo va a construir con constancia. Para nosotros este podcast, este espacio, a pesar que ya tenemos 10 episodios, pero no sé, siento una diferencia, amor, al menos desde el episodio 1 al episodio 10. Yo creo que ya muchas de las cosas que hicimos en ese momento ya mejoramos. Sí. Pero es porque también la perseverancia del Señor, también la perseverancia de buscar y hacerlo mejor, también tiene que perseguir aquellas cosas de que serlo mejor cada vez, hacerlo mejor y mejor y mejor cada día. Así que la tercera cosa es llénalo de la palabra del Señor, ¿verdad? Llénalo de la palabra. Porque un aposento sin Biblia no va a ser aposento, solo va a ser un espacio vacío, un cuarto vacío, un escritorio vacío. Claro. Si no es acompañada de la palabra del Señor, no, llenalo, fuliarlo de la palabra del Señor. Y es lo que también en el podcast buscamos, que a la luz de la palabra, y creo que lo dijimos desde el primer episodio, que va a ser en base a las escrituras, porque si no esto deja de ser, eso se va a un podcast nada más, y ya está ahí. O fueran dos loquitos nada más hablando. Podcast motivacional, exacto, y hasta ahí. Pero no, es un podcast que busca siempre poder reflejar la palabra del Señor. Así es. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que aquí ve varias características en este versículo. Primero, que hay oración, que también hay palabra de Dios y que también hay adoración al Señor, ¿verdad? Sí. Así que creo que dentro de todo, para ya ir terminando, amor, este episodio muy puntual, muy bonito, es que involucre a su familia, involucre a los suyos, involucre a los que están cerca, porque creo que de todos los que necesitamos al Señor, los principales es tu familia, es el círculo familiar. Sí. Y creo que Dios va a hacer un milagro cuando la presencia del Señor está ahí en ese aposento, y como dijiste su amor, todo puede cambiar, el entorno en tu familia puede cambiar, aquellas relaciones quebrantadas, esa atmósfera de paz también, sí. Raíces de amargura, muchas cosas pueden cambiar. Así que una de las palabras quizás que a veces hemos no malinterpretado, pero sí nos hemos llevado como en otro chip, y es que Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces aquí es donde ocurre el involucramiento de la familia, ¿verdad? El involucramiento de aquellos que
aunque les cueste reconocer la gracia del Señor, reconocer la mano del Señor, invitarlos, mira, un día vamos a hacer una oración, venite, va a ser 5 minutos, después van a ser 10, después van a ser 15, vas a ver la mano del Señor. Y esa disciplina es lo que los va a llevar a tener ese crecimiento espiritual. Y si tu familia no quiere ahorita, inicia tú. Porque como lo decíamos, cuando la presencia de Dios está en ese lugar, Él va a empezar a transformar todo lo que hay a tu alrededor. Así que no tengas esa carga tú, sino que déjale esa carga a Dios, porque Él se va a encargar de hacer lo demás. Amén. Así es, así que hermano, amigo mío, también hay una realidad de que en países muy complicados que quizás abiertamente no puedes asistir a una congregación, no puedes asistir a una iglesia, estos aposentos, estas casas son muy importantes. Hay estudios que dicen de que algunos movimientos en Asia reportan 100 millones de cristianos reuniéndose en hogares. Imagínate, porque no existe esa libertad. Si tenés esa libertad, también es un privilegio, ¿verdad? Asistir a una iglesia, claro que sí. Pero ahora hay esos aposentos en esos, y si no existiera eso, la palabra del Señor no se hubiera multiplicado, ¿verdad? Así que para ir cerrando, hermano, tal vez no tenemos el suficiente recurso para construir un templo. No tenemos el suficiente recurso para construir grandes edificios sobre iglesias, pero sí preparar un lugar donde usted pueda orar, donde usted pueda llorar, donde usted pueda adorar, donde pueda escuchar a Dios. Sí. Porque lo que sí es seguro, hermano, es que Dios siempre responde a aquellas puertas y corazones que se deciden abrir, ¿verdad? Él va siempre, la Biblia dice de que Él va a tocar tu puerta, ¿verdad? Él va a tocar tu puerta y va a cenar con vos, pero Él es tan caballero de que va a tocar primero la puerta, y es ahí donde Dios espera poder entrar, ¿verdad? Sí, la decisión está en uno. Amén. Uno decide si dejar entrar al Espíritu Santo a tu hogar o quedarte así, ¿verdad? Amén. Así es, esto ha sido el episodio del día de ahora. Esperamos que haya sido de bendición y que haya sido pues algo que le ha podido construir a usted. Y si ahora ya sabe, si tiene un aposento, pues lo invitamos a que le dé continuidad. Si no, levante un aposento en su hogar, como hizo esa mujer tsunamita. Identificó la oportunidad y fue muy inteligente. Claro. Así que el hashtag de esta semana: prepara un aposento. Amén. Así que deje ahí el comentario, deje ahí, pues, si usted ha llegado hasta este minuto, y solo invitamos a eso, ¿verdad? Y que si prepara un lugar en su casa, también va a preparar un propósito para su familia. También va a preparar un propósito para los suyos. Así es. Espere para recibir esa bendición tan grande que va a tener en su hogar. Y eso no significa que teniendo ese aposento en su hogar van a desaparecer los problemas. Claro que no. No van a desaparecer probablemente, pero sí todo va a mejorar. Teniendo esa confianza en Dios y poniendo todos esos problemas en las manos de Él, nosotros vamos a poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, estando confiados en que Dios es el que va a hacer que todo funcione de la mejor manera. Así. Nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones en nuestro hogar, en nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos, tener esa guía de parte de Dios, así que busquémosla, iniciemos con ese aposento. Ok, listo. Pues nada, agradecemos por estar nuevamente aquí un día más, que Dios siga bendiciendo su familia, que Dios siga bendiciendo su semana, su mes, este mes de marzo. Así que nada, eso ha sido por el día de ahora. No se olviden seguirnos, en suscribirse, suscríbase. Vemos ahí que personas ven los videos pero no están suscritos, pero suscríbase. Sí. Así que Dios les bendiga. Gracias, chao. Dios les bendiga.